Se habla en el informe de Seattle y los 10 años de Seattle. Yo recuerdo haber estado en París un año después de Seattle, justamente en una reunión de los movimientos de resistencia global, y se decía un año después de Seattle. Pasaron 10 y uno puede tratar de hacer una especie de balance que bien se ve en el informe. Y uno de los movimientos que fue clave en esto que se llama los movimientos de resistencia global o antiglobalización neoliberal fue un movimiento que surgió en Francia por una revista Le Monde Diplomatique que se llama ATTAC. Y está con nosotros Julio Gambina, que fue el primer coordinador nacional de ATTAC en la Argentina, que también está en diferentes lugares del mundo. Después nos vas a explicar un poco más esto también de la tasa Tobin, les vamos a mostrar un libro. Pero, Julio, ¿qué balance haces vos pensando que han pasado 10 años de este movimiento tan heterogéneo, tan vasto, con tantas discusiones en el medio después de la caída del muro de Berlín? ¿Cómo lo ves vos? Y mirá, si vos congelás la imagen en el 99, 2000, tenías la hegemonía del pensamiento único, la euforia del libre mercado, la perspectiva del libre comercio instalada con toda fuerza. No había una imagen de política alternativa, de proyecto alternativo. Otro mundo es posible, era una consigna quimérica, no era posible. Pasaron 10 años y la situación es la crisis del capitalismo. El primer informe del programa, que habla de la situación de los bancos centrales, de la crisis que hay. Lo que Raúl intentaba explicar es que ¿cuántos años llevamos ya de crisis actual? Van 3 años. Empezó con la hipotecaria en el 2007, siguió con la caída de los grandes bancos norteamericanos en el 2008, pero el 2009, que muchos quieren mostrar como de la salida de la crisis, cuando están empezando a festejar que salen, Grecia, España, porque mencionaban España, pero 4 millones de desempleados en España. ¿Y cuál fue el milagro de los últimos 20 años? No 10. El milagro europeo fue España. Entonces, congeladas las imágenes, Pedro, hace 10 años, hegemonía absoluta de la globalización capitalista, de esas ideas, pensamiento único. No había alternativa. Thatcher lo gritaba a todo el mundo. La concepción tina, there is not alternative, no hay alternativa. Hoy el tema es la crisis del capitalismo. Claro, analizar qué pasa en el movimiento de resistencia a la globalización capitalista es harina de otro costal, pero creo que hoy ya no existe la omnipotencia que tenían las ideas hegemónicas para aquellos años. Fíjate que la Organización Mundial de Comercio en el 99 no pudo hacer su ronda por la resistencia. Y solo pudo organizar esa ronda para la liberalización económica en el 2001, después de los atentados de Estados Unidos, cuando se generó el terror en el mundo. Pero lanzó la ronda en el 2001 y es una ronda que no termina, que sigue en crisis. Y hoy lo hacen en ciudades remotas para que no vayan manifestantes. Sí, pero yo te diría, Pedro, la crisis del 99 de la Organización Mundial de Comercio sigue absoluta. En el orden mundial actual no hay condiciones para que la Organización Mundial de Comercio resuelva lo que políticamente podía resolver en el 99. Evidentemente lo que no habría dudas es de que el diagnóstico era correcto cuando se cuestionaba esa globalización, ese modelo de capitalismo porque se le ofrecía al mundo. Hoy ves que ese mismo modelo se está transformando, y digo esto pensando en que tiene una versión más moderada. En vez de los republicanos están los demócratas, sí. En vez de los conservadores de Thatcher están los laboristas, pero el modelo mucho no cambió. Digo, esto también no resiente, si digo bien, las posibilidades de resistencia. Mirá, creo que el debate ha cambiado muchísimo. Creo que el mejor ámbito para analizar esta discusión es la reunión de Copenhague, la cumbre climática recientemente realizada. Vos ahí tuviste 3 posiciones que son emblemáticas. 2 mayoritarias, que ocupa el gran escenario mundial, y una minoritaria, que es la que yo quiero resaltar después. Pero veamos las 2 mayoritarias. Primero, Obama, en representación del capitalismo desarrollado, diciendo, bueno, nosotros estamos contaminando el mundo con el productivismo, el modelo de producción que llevamos adelante. Pero déjennos que sigamos nosotros haciendo esto y en todo caso vamos a compensar. Es decir, vamos a seguir dañando, pero vamos a pagar, para impedir que otros sigan desarrollándose industrialmente. La respuesta de los llamados BRIC, Brasil, India, China principalmente, plantearon no, nosotros queremos nuestro desarrollo autónomo. Ustedes tuvieron su desarrollo, tuvieron su historia de desarrollo, nosotros queremos el nuestro.
Es decir, que están diciendo, no vamos a permitir que no nos dejen el desarrollo capitalista del sur. Es un debate entre desarrollos capitalistas, el hegemónico expresado por Estados Unidos y Europa, y uno que viene emergiendo, y como el propio informe de ustedes decía, China está mostrando un camino que más de uno puede decir es una forma de desarrollo productivo distinta, pero que reproduce aquellas formas. Y el tercero, el minoritario, que a mí me parece que ese es el heredero de esa trayectoria de 10 años, los países del ALBA, que claro, son países pequeños en el concierto internacional, diciendo el problema es el capitalismo. El discurso de Chávez señalando si el clima fuera un banco, lo habrían salvado. Bueno, por la cantidad de dinero que ha puesto el capitalismo desarrollado con bancos centrales autónomos, hablando de cantidad de dinero, Julio, hoy en Europa se está discutiendo y en Estados Unidos también el tema de un impuesto al movimiento de capitales especulativos. ATAC justamente surgió retomando la idea de la tasa Tobin, un impuesto al movimiento de capitales especulativos. ¿Es un éxito de los movimientos de resistencia global el hecho que hoy parte del establishment discuta el tema de un impuesto al movimiento de capitales especulativos? Sí, sin ninguna duda, digamos, quien reinstaló la agenda, porque la tasa Tobin, el impuesto Tobin, lo formula James Tobin al comienzo de los años 70, cuando recién empezaba la crisis especulativa. Recordemos que en el 71 se rompe la convertibilidad del dólar. El dólar, Estados Unidos rompe con Bretton Woods. Es decir, el compromiso que había tomado al salir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo rompe. De alguna manera Estados Unidos decide no pagar su deuda externa. Tengámoslo presente cuando se discute qué hacer con la deuda. Y ahí Tobin dice, se viene una ola especulativa. Nadie lo escuchó. Y dijo, hay que aplicar un impuesto pequeñito para ponerle un grano de arena al movimiento internacional de capitales. Nadie lo escuchó. ¿Quién lo escuchó a Tobin? El movimiento de resistencia a la globalización capitalista que a fines de los 90 dice, tomemos esta idea, esto es una buena idea. Pero a diferencia de Tobin, Tobin dice que la administra el Fondo Monetario Internacional. El movimiento de resistencia y ataca a Argentina, dijo en el Foro Social Mundial del 2001 que la administra el Foro Social Mundial. Parecía una locura, ¿cómo los pueblos van a administrar? Se está hablando como mínimo entre 100.000 y 300.000 millones de dólares de acuerdo a qué tasa apliques. Es una cifra gigantesca para resolver temas del hambre, necesidades sociales como podrían ser las de Haití, por ejemplo, entre otros, en la coyuntura actual. Y el movimiento de resistencia retoma el tema de la tasa Tobin, se plantea y se llegó a plantear en la Unión Europea. En septiembre del 2001, 2 días después de los atentados en Nueva York, se trató en Bélgica, en la Unión Europea, en la discusión de la tasa Tobin. Obviamente se perdió y ya había otro clima, pero el movimiento de resistencia lo había instalado. Y te diría una última cosita. Tobin descreyó de esa versión de la tasa Tobin y se alejó de los movimientos porque dijo, lo mío era para salvar al capitalismo. Y esta gente viene para hacer otra cosa. Para criticar al capitalismo. Bueno, gracias Julio Gambina por estar con nosotros. Vamos a aprovechar y mostrar un excelente libro, compilación de Susana Merino, La tasa Tobin. Justamente está el artículo original de James Tobin, Premio Nobel de Economía, un artículo de Ignacio Ramonet, que es el que relanza la idea de Tobin. Algún día tenemos que hacer un informe específico sobre esta cuestión porque se está discutiendo, obviamente.